hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, nuestra exposición en Lucas. Por lo tanto, les invito a que abran conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Hoy vamos a estar viendo los versículos 1 al 12. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 12. Aleluya. Cristo vive. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y a lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que se negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: Jesús advierte a sus amigos. Digan conmigo: Jesús advierte a sus amigos. Si regresamos hace unas semanas atrás en donde nos quedamos, recordemos que Jesús le había estado hablando a los fariseos y a los escribas, los intérpretes de la ley. Y si recordamos esos mensajes, recordamos que Jesús les habló a ellos muy, pero muy fuertes. Los condenó, los juzgó y les dijo: ay de vosotros que son vasos y platos limpios por fuera, pero por dentro estáis sucios y muertos. Y Jesús les habla muy, pero muy fuerte y los condena. Pero ahora comenzamos un nuevo capítulo en donde Jesús ya no le está hablando a los fariseos, a los incrédulos, a los que lo rechazaron, sino le está hablando ahora a los discípulos, a los que dijeron: yo creo en ti, a los que dijeron: yo seguiré a Cristo. Jesús ahora les va a hablar a los que han creído en Él. Es decir, este pasaje es para ti y para mí directamente. Es una aplicación para cada uno de nosotros directamente. Miren lo que dice el versículo 1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud. Muchos teólogos calculan que habían miles y miles de personas en este lugar, en este sitio, tanto que había mucha gente que se estaban atropellando y se estaban cayendo la gente, y era un lugar peligroso donde estar. Había mucho peligro porque te podrían atropellar. Y Jesús le comenzó a decir a sus, ¿qué? Versículo 1, discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y en el verso 4 confirmamos esto,
Porque miren cómo Jesús le llama a sus discípulos. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos. Jesús le está hablando a sus seguidores. Le está hablando a sus amigos. Aleluya. Hermanos, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, significa que ahora eres discípulo de Jesucristo. Ser discípulo de Jesucristo significa ser seguidor de Jesucristo. Significa que has decidido seguir a Cristo. Y si tú has decidido seguir a Cristo, significa entonces que ya no eres amigo del mundo, sino que eres amigo de Dios. Y como Dios, siendo tu amigo, Él tiene algunas advertencias para ti y para mí. Es por esa razón que Jesús, que como amigo, que te ama tanto, que ha dado su vida por ti. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15 que no hay amor más grande que el que uno dé su vida por sus amigos. Cristo Jesús ha dado su vida para cada uno de nosotros. Él es un buen amigo, el amigo más sincero con las intenciones más puras y santas para tu vida. Y ese amigo hoy, en esta noche, nos va a hablar un poquito fuerte, porque Él quiere que tú te mantengas firme en la roca de tu salvación. Hay un proverbio que dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Dice este proverbio, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un amigo. ¿Y qué amigo más sincero que podamos tener que Jesucristo mismo, mis hermanos? Él es nuestro amigo. Él nos llama a ti y a mí amigos. ¡Qué bendición! Y Jesús como amigo nos quiere advertir. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese amigo que te ha dicho, hey, porque te amo tanto, te tengo que decir esto? Porque te amo tanto, te tengo que reprender en este momento. Porque te amo tanto, te estoy hablando fuerte en este momento. Gloria a Dios por esas personas. Ama a esas personas que han tomado el tiempo para decirte lo que es bueno y es malo. Significa que te aman. Y Jesús nos ama. Y en los versos que leímos, versículos 1 al 12, encontramos 3 advertencias. Digan conmigo 3 advertencias. 3 cosas de las que tú y yo debemos estar en guardia, siempre con las manos como un boxeador levantadas ante estas 3 advertencias, siempre vigilantes ante estas 3 cosas. 3 cosas en las que nosotros como discípulos, si no guardamos la guardia, podemos caer tan fácilmente si no prestamos atención a las advertencias de Jesucristo. Jesus Christ wants to warn us today. Él nos quiere advertir. ¿Cuáles son estas advertencias? Punto número 1, mis hermanos. Jesús nos advierte a nosotros, los discípulos, sobre la hipocresía. Punto número 1. Jesús te quiere advertir a ti y a mí sobre la hipocresía. Digan conmigo la hipocresía. Miren lo que dice el versículo 1. La segunda parte, Jesús le dice a sus discípulos, primeramente, dice, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, la palabra griega hipocresía, hypocrisis, originalmente en el griego era uno que practicaba en una obra de teatro. Digan conmigo, en una obra de teatro. Así se le llamaba a los actores en esos tiempos, hypocrisis. Se llamaban hipócritas, no en un sentido malo, sino era un sustantivo para describir a un actor de teatro, en donde normalmente usaban una máscara para actuar el rol que tenían. El hypocrisis era el actor que estaba desempeñando un papel, y Jesús llama a los fariseos y escribas actores. Les llama buenos actores, porque tenían una máscara de santidad, tenían una máscara de piedad, tenían una máscara de humildad, de rectitud, pero fue solo un acto, porque no era cierto. Cristo Jesús puede ver nuestro corazón. Ellos tenían una máscara, pero
por dentro sus corazones eran iguales, no habían cambiado, no había transformación, no había vida. Ellos eran tumbas blancas. Por fuera estaban limpios, pero por dentro estaban sucios. Y Jesús le dice a sus discípulos también: guardaos de esa levadura, porque si no nos guardamos, mis hermanos, tú y yo podemos caer a una hipocresía. Nos podemos convertir en actores que aparentan algo que por dentro quizás en este momento de tu vida no lo estás viviendo. Y Dios quiere que tú deseches esa levadura que no sirve. Esa levadura que hacían y practicaban los fariseos. Recordemos que los fariseos y escribas, mis hermanos, ellos oraban 3 veces al día. Los fariseos diezmaban, Cristo dijo, incluso hasta el mínimo ingreso de sus jardines. Ellos asistían fielmente a las sinagogas todos los días, pero sus corazones estaban tan, pero tan lejos de la humildad, de la justicia y el amor por Dios. Jesucristo dijo: ustedes deberían haber hecho esto sin dejar aquello. Deberían haber hecho justicia y amor por Dios sin haber dejado de hacerlo aquello. El hecho de que tú estés aquí es buenísimo. El hecho de que tú ores es buenísimo. El hecho de que tú diezmes y des al Señor es buenísimo. Pero nuestra fe en Dios tiene que ir más allá de lo externo. Tiene que marcar tu corazón. Si la fe que tienes en Jesucristo no ha transformado quién tú eres en lo interior, de nada sirve, mis hermanos, porque hay muchos religiosos allá afuera. Los católicos asisten a la iglesia y hacen misa por religiosidad. Los musulmanes oran 5 veces al día y practican y leen el Corán ciertas veces en el día, ciertos pasajes en el día, porque es obras de religiosidad. Y no hay nada malo en eso, que tú y yo leamos las escrituras, etcétera, etcétera, pero nuestro corazón debería ser transformado por ello. ¿Estás tú viviendo como un actor o eres tú en verdad quien representa ser? El hecho de que estamos aquí adorando a Dios, estamos representando de que en verdad somos hijos de Dios, pero en verdad lo somos. Cristo quiere que nos guardemos de esta hipocresía. Si algo nos enseñaron los fariseos, es que podemos ser tan religiosos y al mismo tiempo estar tan lejos y alejados del corazón de Dios. Que eso no sea tú, que eso no seas tú ni yo, que en verdad seamos lo que externamente estamos mostrando. Te pregunto, mis hermanos, hermanas, jóvenes, te pregunto, ¿cómo está tu vida ahora? Hoy, este día, domingo, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Estás usando la máscara de pastor? ¿La máscara de maestro, de predicador? ¿Pero no estás viviendo lo que predicas o enseñas? Eso es hipocresía. ¿Estás usando la máscara de líder, de alabanza, la máscara de adorador a Dios, pero no estás adorando en espíritu y en verdad? ¿Tienes tú la máscara de esposo amoroso, la máscara de esposa amorosa, pero andan siempre en pleitos, no hay paz, gritos, ira, contiendas y engaño? Pero aquí representamos y ponemos la máscara de esposo y esposa amorosa. ¿O qué de los jóvenes? Jóvenes, ¿tienes tú la máscara de hijo obediente? Que aparentas obedecer a tus padres, a tu madre y a tu padre, pero detrás de las espaldas, cuando andas en la escuela, cuando andas con los amigos, estás haciendo todo lo contrario. Andas tú una máscara de hijo obediente, pero no lo eres. Mis hermanos, debemos dejar ir toda mascarilla, toda máscara, toda hipocresía y en verdad vivir para el Señor. Vivir en verdad para el Señor. ¿O qué de la máscara del el empleado fiel? ¿Cómo te conduces en tu trabajo? ¿Qué dices? ¿Qué haces?
Tenemos que ser fieles, mi hermano. Esta es una advertencia. Jesús le dice, guardados de la levadura. Solo se requiere un poquito para que el pan se haga grande. Solo se requiere un poquito de hipocresía y se convierte en un ciclo en tu vida. No. Tenemos que dejar ir toda esa basura y ser fiel delante del Señor. ¿Por qué? Veamos la advertencia. Miren lo que dijo Cristo, versículo 2. ¿Por qué le habla así a sus discípulos? Jesús le dice, porque no hay nada secreto. No hay nada secreto, mi hermano. Aunque tú piensas que nadie lo sabe, créeme que Dios lo sabe. Esto debería de entrar temor a ti. Como me entró a mí. No hay nada encubierto. ¿Qué dijo Jesús? Que no haya de qué, de descubrirse. Tarde o temprano, mi hermano. Todos podemos actuar un papel hasta cierto punto, pero si seguimos en ese camino, tarde o temprano se va a descubrir. Sea cual sea, va a salir a la luz. Dice, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, Jesús dijo, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la oscuridad, a la luz se oirá. Y lo que has hablado al oído, a los aposentos, al oído, se escuchará, dijo Cristo, a lo alto. Es decir, mis hermanos, no podemos andar en este camino porque nos llevará a la vergüenza. Pero gracias que hay un Dios que se llama Cristo Jesús, que ha venido a pagar por ese pecado, a cubrir esa vergüenza. Ve a Cristo. Ya no vayas a ese pecado, porque tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar a ti. Lo digo por experiencia. Todos hemos pasado por allí. Y es hora de abandonarlo. Es hora de dejarlo. Y en vez de seguir a Cristo. Cuando sigues a Cristo no hay nada de qué temer. Cuando vives en la palabra, el que nada debe, nada teme. Puedes andar en libertad, puedes andar en gozo, puedes andar en paz porque tú sabes. Hay mucha gente que le tiene temor a la policía. Pasa un policía ahí como que les da temor. Pero si no estás haciendo nada malo, pueden haber 10 policías aquí, no importa. Nada malo estamos haciendo, no hay nada de qué temer. Pero cuando andamos en pecado, tratamos de actuar más para que nadie vea que yo tengo una máscara puesta. Pero eso no es lo que el Señor quiere para ti. Él quiere que tú andes en libertad. Miren lo que dice Eclesiastés. Vayan conmigo a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, si no guardamos nuestros corazones, podemos caer fácilmente en esta rutina de ponernos una máscara nada más. Aparentar algo que no es cierto. Y es por eso que Jesús hoy en esta noche nos advierte a que dejemos esa levadura. La levadura de los fariseos que nos está destruyendo, te va a destruir. Que tú y yo en verdad seamos verdaderamente seguidores de Jesucristo. Sigue a Cristo. Abandona ese pecado, abandona ese rumbo, abandona ese camino y sigue a Cristo. Tira esa máscara. Es hora de tirar esa máscara. En esta noche, quítatela. Y dile al Señor, ya no más con esta máscara. Hazme libre, Señor Dios. Transfórmame, Señor Dios. Como dijo David, Señor Dios, examíname a mí, ve en mí si hay camino en mí perverso y quítalo de mí. Y que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Y créeme que luego tendrás una vida abundante en el Señor. Una vida de gozo en el Señor. Una vida de alegría en el Señor.
una vida en espíritu y en verdad. Aleluya. Esa es la paz que Dios te quiere dar. Esa es la vida que Dios te quiere dar. Pero los advierte a ti y a mí, no andemos en hipocresía, porque tarde o temprano saldrá a la luz. Y punto número 2, Jesús nos advierte sobre el temor al hombre. Digan conmigo, Jesús nos advierte sobre el temor al hombre. Muchos hoy en día, mis hermanos, muchos discípulos, muchos amigos de Dios, muchos que profesan ser hijos de Dios, muchos hoy en día, en este siglo, para complacer al hombre, para encajar en esta sociedad, han comprometido su fe. En vez de tenerle temor a Dios, le han tenido temor al hombre. Dios no quiere que le tengas temor al hombre, sino que le tengas temor a Él. Pero muchos hoy en día han comprometido su fe y por ende han rechazado a su amigo fiel, Cristo Jesús. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Veamos esta exhortación de Santiago hacia los creyentes. ¿Lo tienen? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Saben por qué Santiago usa esta palabra fuerte, adúltera? Porque estamos en relación con Dios. Estamos casados con Dios. La iglesia es la novia de Jesucristo. Y porque estamos casados con Cristo, tenemos una relación con Cristo, ser infiel nos hace a nosotros adúlteros. Eso es lo que el pasaje está hablando, adulterio en contra de Dios. Oh almas adúlteras, les dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí en este verso, cuando habla del mundo, está hablando del sistema mundial. Está hablando de las creencias del mundo, sus valores, la moralidad que existe en este mundo, que está en total oposición a Dios. El mundo que aquí habla, amor al mundo, amistad con el mundo, Santiago se refiere al sistema, las ideas, la moralidad que va en contra de lo que Dios constituye como bueno y malo. Y repito y digo, hay muchos cristianos, ministros también, ministros de la palabra, hoy en día, que ahora son amigos, ya no de Dios, sino del mundo. ¿Por qué? Porque han comprometido su fe, han doblado rodilla al mundo en vez de pararse firme en la verdad. Como Dios lo dijo a Josué, no te apartes de esta palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanece en ello y tu camino será próspero. Pero muchos se han ido para la derecha, muchos se han ido para la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Hay muchos ministros y cristianos hoy en día que aceptan la homosexualidad. Qué tremendo. Hay muchos cristianos, créame, que en las redes sociales se ve de todo. Y personas que tú pensabas eran creyentes, apoyando cosas que van en contra de lo que Jesús dice en la palabra. Creyentes cristianos, según que aceptan el transexualismo. Cristianos que son pro aborto. Cristianos que apoyan lo que el grupo terrorista Hamás hizo en el Medio Oriente. Eso para mí es muy tremendo.
Como algunos cristianos, estando en la iglesia, luego van y publican y dicen, yes, lo que hicieron es bueno. Incluso están maldiciendo a Israel. Y yo digo, what? ¿Cómo? Eso no cabe en las escrituras. Cristianos que son pro igualdad de género, pro legalización de sustancias dañinas para los jóvenes, para la humanidad. Y me pregunto, ¿qué están haciendo estas personas? ¿No saben que al creer y aceptar y profesar estas cosas están rechazando a Dios? ¿Acaso no saben que al hacerse amigos del mundo están haciendo a Dios enemigos de ellos? Yo no sé por qué han hecho esto. Quizás por ignorancia. Pero el pasaje nos dice que algunos no lo hacen por ignorancia, sino lo hacen porque caen a la presión, caen al temor al hombre. Aquí en este pasaje Jesucristo nos dice, no temáis al que quita la vida, sino teme a aquel que puede quitarte la vida y destruir el alma en el infierno. A él deberíamos de temer, no al hombre. Pero muchos cristianos hoy en día doblan la rodilla al mundo, al sistema, a las ideologías del mundo, sabiendo que están comprometiendo su fe. Lo hacen por temor a ser perseguidos, por temor a ser ridiculizados, por temor a ser aislados, por temor a ser despreciados y excluidos, por temor a ser etiquetados como odioso e intolerante. Por temor, muchas escuelas, muchas instituciones, incluso seminarios cristianos que antes eran conservativos, ahora por temor de perder esos fondos del gobierno, han doblado la rodilla. Por perder esos fondos del gobierno, muchas escuelas han aceptado muchas cosas para no perder esos fondos. Por temor, empresas dejando sus valores, sus principios bíblicos por temor a que van a perder ciertos clientes que son muy fieles y adinerados. Otros en temor a que la media los va a atacar y les va a silenciar su voz. Otros en temor a perder sus amigos en la escuela. Otros renuncian sus valores en temor de ser perseguidos en las redes sociales. Otros en temor de que algunas puertas o oportunidades se cerrarán para ellos, etc. Pero Cristo Jesús en esta noche te dice a ti, te advierte a ti, porque va a haber presión por el mundo. Va a haber oposición por el mundo. El mundo te va a decir que tú tienes que aceptar y creer y promover esto, que ya no puedes decir esto o lo otro. Y muchos creyentes, discípulos, van a estar tentados a doblar la rodilla y cambiar su mensaje para complacer al mundo. Pero si hacemos eso, nos hacemos enemigos de Dios. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano, mi hermana, jóvenes? Cristo Jesús te dice, tenme temor a mí. No a ellos, sino a mí. Hónrame a mí y no a ellos. Miren lo que dice el versículo 4. Lucas 12:4. Jesús nos habla como amigos. ¿Lo tienen? Lucas 12:4 le dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Jesús te advierte y te está consolando. No les tengas miedo a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Amigos, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y miren el consuelo que Jesús te da a ti y a mí, para no temer al hombre. Le dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está
ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, por lo tanto no temáis, pues más vales tú que muchos pajarillos. Dios dice, no temas al hombre, que yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. Jesús nos advierte que no doblemos rodilla ante el sistema mundial en temor. Jesús dijo, mejor tenme temor a mí y yo te voy a proteger. Yo te voy a guardar. Si yo guardo los pajarillos, ¿cuánto más te guardaré a ti? El Señor es bueno. Jesús aquí nos conforta y nos recuerda que Él tiene el cuidado de nosotros. Y nos advierte a creer y tener fe en ese cuidado. Si Dios cuida de 5 pajarillos, mis hermanos, que cuestan 2 centavos, ¿cuánto más cuidará y bendecirá Dios de nuestras vidas, que costamos mucho más para Él que 2 centavos? Por lo tanto, mantente firme al Evangelio, mi hermano. Que seas tú un ministro, una ministra, un cristiano que proclama la verdad. Que no le tiene temor al mundo, pero sí le tiene temor a Dios. Mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra nuestra. No comprometas la verdad de Dios. Mantente firme en la palabra. ¿A cuántos de ustedes les gusta Chick-fil-A? Chick-fil-A, los sándwiches están muy riquísimos. Chick-fil-A hace unos años fue atacado fuertemente por el grupo LGBTQ. Cuando el ejecutivo, el mero mero de Chick-fil-A, hizo declaraciones públicas oponiéndose al matrimonio homosexual. Chick-fil-A es una organización cristiana con principios bíblicos. Y él se opuso al matrimonio homosexual. ¿Y qué pasó? Vino ataque, vino persecución. Muchos activistas convocaron protestas, hicieron boicots. Incluso muchas figuras públicas, mucha gente famosa y socios comerciales cortaron vínculos con Chick-fil-A, tratando de poner presión en ellos que acepten y doblen la rodilla y acepten lo que el mundo acepta. Sin embargo, ellos, con todos los ataques, permanecieron firmes en lo que creían, firmes en la verdad. ¿Y qué creen? Ese mismo año, el ingreso de ellos subió 12% a $4.6 billones. Dios cuida de nosotros. Él bendice cuando nosotros ante la oposición nos paramos firmes. Y nos advierte que no vendamos nuestro alma al sistema mundial. Amor al mundo es enemistad con Dios. Iglesia, hijos e hijas, discípulos, mantente firme en la verdad, porque el Señor va a cuidar de nosotros. Así que hermanos, hermanas, jóvenes, niños, mantengámonos firmes porque estamos en las manos del Todopoderoso. Y supongamos que en algún momento legalicen la persecución de los cristianos, como ha sido en algunos momentos de la historia. Supongamos que nos comiencen a matar. Supongamos, por no doblar la rodilla. ¿Sufriremos? Definitivamente. ¿Vamos a llorar la pérdida de nuestros seres queridos? Definitivamente. Oh, pero sabemos que esa persona no puede tocar nuestro alma. Pueden tocar nuestro cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Alaba a Dios. Aleluya. Así que pase lo que pase, estamos seguros en Cristo, mantente firme. Y punto número 3, último punto. ¿Qué advertencia más nos da Jesús a nosotros? Jesús nos advierte sobre la apostasía. Digan conmigo, Jesús nos advierte sobre la apostasía. Miren lo que nos dice en los versículos 8 al 10.
Lucas 12, 8 a 10. Os digo que todo aquel, Jesús, recordemos que le está hablando a los discípulos, a sus amigos. Él ya no está conversando con los fariseos. Y les dice a sus amigos, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Noten, hermanos, repito y digo que en el contexto Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus amigos, y a ellos les exhorta a que se mantengan firmes en la confesión de fe que algún momento hicieron. ¿Cuándo diste tu vida al Señor? Cuando tú con tu boca y tu corazón declaraste que Dios, que Cristo es Jesús y Salvador. ¿Cuándo? Esa fue tu declaración de fe en ese momento. Y cuando te bautizaste, lo testificaste. Renunciar a Dios y la fe de Cristo, renunciar la fe de Cristo, es ponerte en un lugar muy, pero muy peligroso, que quizás ya no habrá oportunidad de regresar. Por lo tanto, no juegues con eso. La salvación que Dios ha depositado en ti es lo más especial que tú puedes tener en toda tu vida. No juegues con cosas que, Jesús, la iglesia, no juegues así. Porque ese es el medio que Dios ha dejado para tu salvación. Es lo más especial. No renuncies lo que Dios te ha dado a ti. Lo más especial, la salvación. Porque hay muchas personas, muchos ministros, muchos artistas cristianos y muchos creyentes que personalmente tú quizás conoces, que confesaron a Dios, fueron a las aguas bautismales, creyeron en Cristo, pero ahora han rechazado a Cristo, han abandonado la fe. Están en un lugar muy, pero muy peligroso, que quizás no tengan oportunidad de regresar. Marcos capítulo 3, versículos 28 al 29 nos dice que los fariseos y escribas blasfemaron contra el Espíritu. Pero ahora Jesús le está hablando a los discípulos, a sus amigos, y les advierte a ellos, porque quizás por una prueba, circunstancia, situación estén tentados a hacerlo. Jesús les advierte y les dice a sus amigos: si me niegas delante de los hombres, mi Padre también te negará a ti. Pero si me confiesas delante de los hombres, mi Padre confesará delante de los ángeles que tú le perteneces a Él. Así que mantente firme en la confesión de fe, pase lo que pase, a pesar de cualquier situación o problema o situación, circunstancia que estés pasando. No renuncies a Dios. Uno dice, ¿será posible que una persona que ha declarado con su boca que Jesús es Cristo, será que una persona como tal puede luego rechazar a Dios como Dios y Salvador? ¿Qué dice la palabra? Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Veamos un ejemplo en donde sí ocurrió esto. Personas que antes estaban todo por Cristo, pero ahora dicen, Cristo no existe. Eso de la iglesia, eso no es nada. Es todo una mentira, una invención de los hombres. Hay mucha gente que habla así, mi hermano, no saben lo que dicen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. De personas que antes probaron de Dios, ahora renuncian y rotundamente odian a Dios. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. ¿Lo tiene? Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué es muy peligroso hacer esto? Cristo fue puesto en la cruz a vergüenza, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Cristo, Él muere por tus pecados. Pero si tú rechazas a Cristo, el pasaje dice, lo estás poniendo otra vez en la cruz para vergüenza de Él. No podemos hacer eso. No podemos dejar a Cristo Jesús en vergüenza. No podemos, mis hermanos. Miren lo que dice Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Otra exhortación a nosotros como creyentes y amigos y discípulos de Cristo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si alguien que ha sido creyente renuncia a la fe, rechaza a Cristo, luego está en sí, dice el pasaje, pisoteando la sangre de Cristo. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Tú mantente firme en la fe. Renunciar la fe que una vez probaste y deleitaste es revocar tu confesión y pisotear la sangre de Jesucristo. No lo hagas. No lo hagas. Al contrario, sigue proclamando que Él es bueno. Di, Él es bueno. Sigue en el camino. Sigue en el fuego para que no te enfríes. Ahorita ya está haciendo frío. Si te quedas en el frío te vas a enfriar más. Pero si vienes al calor te sientes mejor. Mantente en las cosas de Dios. Muchas veces lo que ocurre es que mucha gente se aleja, se aparta de los caminos de Dios y poquito a poquito se empieza a enfriar y a enfriar y a enfriar. Y el mundo se mete en tal persona y luego rechazan a Cristo Jesús. Se mueren lentamente. Por eso es importante estar en las cosas de Dios. Por eso es importante congregarte y mantenerte en el pueblo de Dios. Muchos dicen, no necesito estas 4 paredes para ser cristiano. Un predicador dijo, tienes que dormir con tu esposa en la misma cama para estar casado. No, ¿verdad? Pero mantente alejado por mucho tiempo, habrán problemas. Tienes que ser cristiano, tienes que venir a la iglesia para ser cristiano. Mantente alejado por mucho tiempo y vas a sufrir las consecuencias. Mantente en el Señor. Amén. Esta es la advertencia que nos da Jesucristo. ¿Qué
¿Qué consuelo nos da Dios? ¿Qué remedio nos da Dios para mantenernos en las cosas de Dios? Regresemos al pasaje. Ya vamos a concluir. Lucas 12, 11. ¿Por qué Jesús luego dice estas palabras? ¿Por qué? Porque a veces van a pasar momentos difíciles en tu vida que tú vas a ser tentado a rechazar a Cristo. Pero Jesús, al contrario, te dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Dice, porque el Espíritu Santo, digan conmigo, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Aleluya. Jesús le dijo, no renuncien su fe. Permanece, porque el Espíritu Santo estará contigo. El Espíritu Santo estará contigo. El Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros en la hora de la prueba, mi hermano. Por eso Jesús le llamó el Consolador, porque Él viene y consuela tu alma. Él nos consuela. Si estás tentado a abandonar el camino, hoy que escuchas la voz de Dios, di, Señor Dios, perdóname. Regreso a ti, regreso a casa. Con tu fuego de espíritu, hazme sensible otra vez a tu presencia. Muchos abandonan la fe, rechazan su confesión de fe por una situación difícil que pasaron. Pero el pasaje nos dice que el Espíritu Santo será nuestro consuelo y nuestra respuesta en aquel momento, en aquella hora. El Espíritu Santo se presentará. Aleluya. Aferrémonos al Espíritu. Y para concluir, repito el proverbio que dije al principio. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. A lo mejor este mensaje ha sido algo fuerte. No lo sé. Fue fuerte para mí. Pero ¿por qué Jesús nos habla en su palabra? Porque Él te ama y Él es amigo sincero. Amén. Te ama tanto que no quiere que te alejes. Por lo tanto, recibe esta advertencia. Recíbelo en amor de Dios. Si tú hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú hoy escuchaste este mensaje, noten esto. No hay nadie aquí por casualidad. Dios te trajo aquí. Amén. Si tú estás aquí y escuchaste este mensaje, es porque Cristo te dice, tú eres mi discípulo. Tú eres mi amigo. Por eso te estoy hablando. Porque no quiero que te pierdas. Estás a punto de perderte, pero te he hablado para que regreses a mí. Aleluya. ¿Cuáles son las 3 advertencias que este pasaje nos enseña? Nos advierte a dejar toda hipocresía, o si no saldrá a la luz. Nos advierte a mantenernos firmes en nuestros valores y principios bíblicos y no temer al hombre. Y 3, nos advierte a nunca abandonar la confesión de fe que en algún momento hicimos y que en vez dependamos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Aleluya.